Cuando mi madre, una mujer que siempre había buscado el amor en los lugares equivocados, anunció su nuevo matrimonio, apenas le presté atención. Era su tercer intento, y yo ya había aprendido a mantener una distancia emocional prudente. Su nuevo esposo, un hombre de negocios llamado Guillermo, traía consigo un equipaje del que apenas había oído hablar. Un hijo, Sebastián, un hombre que pronunciaba con la misma indiferencia con la que hablaba del clima. Para mí, Sebastián era solo una abstracción, un extra en la película de la vida de mi madre, hasta que las circunstancias me obligaron a conocerlo. Mi vida estaba en pausa. Mi prometido, Julián, trabajaba como ingeniero en plataformas petrolíferas y pasaba semanas enteras fuera, en alta mar, incomunicado y distante. Nuestro apartamento en el barrio de Palermo se sentía cada vez más grande y vacío, una caja de resonancia para mi soledad. Así que cuando surgió la oportunidad de ahorrar dinero para nuestra boda y ayudar a mi madre con la mudanza a su nueva casa en las afueras de Buenos Aires, acepté. Parecía práctico, lógico, una decisión de cabeza, no de corazón. Me mudé temporalmente a la casa de Guillermo, una estructura moderna y fría de vidrio y hormigón en un barrio cerrado de Pilar. Sebastián ya vivía allí. Nuestros primeros encuentros fueron coreografías de la cortesía. Nos cruzábamos en la cocina inmaculada por las mañanas, murmurando buenos días, sin mirarnos a los ojos, o coincidíamos en la sala de estar por las noches, ambos absortos en nuestras pantallas, evitando cualquier interacción real. Él era diferente a lo que imaginaba. No era el típico hijo de papá malcriado. Había una intensidad silenciosa en él, una forma de moverse por el espacio como si tratara de no dejar huella. Tenía el cabello oscuro y un poco largo, y unos ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Una tarde tranquila, mientras leía en el jardín bajo la sombra de un viejo umbú, se acercó. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello, un objeto que parecía una extensión de su propio cuerpo. «Estoy trabajando en un proyecto de fotografía para la universidad», dijo, su voz un poco ronca por la falta de uso. Se trata de retratos naturales, de capturar la esencia sin la máscara. Levanté la vista, sorprendida de que me dirigiera la palabra con más de 2 sílabas. «¿Y?» pregunté, cerrando mi libro. Me preguntaba si me dejarías tomarte una foto. Solté una risa seca. «¿Incrédula? ¿A mí? ¿Por qué? No soy modelo, Sebastián. Hay 1000 chicas más interesantes en Instagram». Se encogió de hombros, pero su mirada no vaciló. «No busco una modelo, busco una mirada. Tienes algo, una tristeza interesante. Encajaría perfecto». La tristeza interesante me golpeó. Nadie me había descrito así. Julián siempre decía que era demasiado sensible o dramática. ¿Pero interesante? Contra todo mi juicio, contra esa voz interior que me gritaba que mantuviera las distancias, acepté. Me dije que era inofensivo, un favor para el nuevo hermanastro. Me senté junto al ventanal del salón, donde la luz de la tarde entraba tamizada y dorada. Sebastián comenzó a ajustar su cámara, moviéndose con una precisión técnica que me fascinó. No se apresuró. No me dio instrucciones típicas de «sonríe» o «mira aquí». En cambio, observó. Me observaba con una intensidad que hacía que mi piel se erizara. «Inclina la cabeza un poco hacia la izquierda», murmuró, acercándose. «No, no tanto. Ahí. Respira». Su voz era calmada, profesional, pero había un trasfondo, una vibración que no podía ignorar. Notaba los cabellos sueltos que caían sobre mi frente, la forma en que mis manos se cerraban nerviosas sobre mi regazo. Por un momento, olvidé la lente entre nosotros, olvidé que él era el hijo del esposo de mi madre y yo la prometida de un hombre que estaba a miles de kilómetros. Simplemente encontré su mirada por encima de la cámara, y en ese instante el mundo se detuvo. Fue solo un segundo, un parpadeo en el tiempo, pero sentí como si me hubiera tocado sin poner un dedo sobre mí. Bajó la cámara lentamente y una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios, como si hubiera capturado un secreto que yo no sabía que tenía. «Listo», dijo. Me levanté, sacudiendo la repentina conciencia de mi propio cuerpo, culpando a la novedad de la situación por el latido errático de mi corazón. «Espero que sirva», dije,
intentando sonar casual, pero mi voz salió un poco más aguda de lo normal. «Sirve», aseguró él, sin dejar de mirarme. Esa noche, la imagen de Sebastián detrás de la cámara no me dejaba en paz. La forma en que me había visto, no como un objeto, no como una obligación familiar, sino como un enigma que valía la pena descifrar. Me dije que estaba loca, que estaba proyectando mi soledad en un chico universitario con pretensiones artísticas. Julián me amaba, me repetí como un mantra. Pero hacía mucho tiempo que Julián no me miraba así, como si quisiera descubrirme de nuevo. A la mañana siguiente me sorprendí a mí misma escuchando sus pasos en el pasillo. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera se convirtió en un ritmo que mi cuerpo anticipaba. No sabía por qué. O tal vez sí lo sabía, y era demasiado cobarde para admitirlo. Sebastián me encontró en la cocina al día siguiente, sosteniendo su teléfono como si hubiera estado esperando mi aparición. No dijo nada. Solo me extendió el aparato. Y ahí estaba. La foto. No era una foto posada. No había filtros ni retoques. Era yo a mitad de un pensamiento, con el cabello suelto cayendo sobre un ojo, la boca ligeramente entreabierta y una mirada. Dios mío, la mirada. Parecía vulnerable, expuesta, pero increíblemente viva. Apenas me reconocí. Esa mujer en la pantalla tenía un fuego interno que yo pensaba extinguido bajo capas de rutina y espera. Empecé, pero las palabras se me atascaron. «¿Eres tú?», dijo él suavemente. Le devolví el teléfono con una sonrisa que intenté que fuera despreocupada, fingiendo que no era gran cosa. «Gracias, tienes talento». Pero por dentro sentí un tirón gravitacional que no quería nombrar. La voz de Julián en mis llamadas nocturnas, sus mensajes de texto llenos de emojis genéricos, sus promesas de futuro, todo se sentía distante, borroso, comparado con la inmediatez brutal de esa fotografía. Me dije que estaba siendo una ingrata, una mala prometida, una mala hija. Pero la verdad era más difícil de tragar. Sebastián me había visto. Realmente me había visto. De una manera que Julián no lo había hecho en años. Los días que siguieron se convirtieron en una neblina de interacciones cargadas. Empezamos a hablar más. De música, de libros prohibidos, de sueños a medio terminar que no compartíamos con nadie más. Nuestras conversaciones fluían con una facilidad peligrosa. Pero debajo de cada palabra había una corriente eléctrica, un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a vocalizar. A veces, nuestros cuerpos se traicionaban. Un roce de manos al pasarnos una taza de café por la mañana, un encuentro en el pasillo estrecho donde ninguno se apartaba lo suficientemente rápido. Me sorprendí imaginando cómo se sentirían sus manos si se demoraran un segundo más. Si en lugar de rozarme, me sujetaran. La textura de su piel, la temperatura de sus dedos. Eran pensamientos intrusivos, vergonzosos, que intentaba ahogar con duchas frías y largas caminatas. Una noche me atrapó riéndome a carcajadas de una estupidez que él había dicho sobre los vecinos. Sin previo aviso, levantó su cámara de nuevo. El obturador hizo clic antes de que pudiera protestar, capturando el sonido de mi risa en el aire. Más tarde me mostró la imagen en la pantalla de la cámara. Estaba radiante. No era la sonrisa educada que le daba a los compañeros de trabajo de Julián o a mi madre. Era una sonrisa sin defensas, pura, alegre. Mi pecho se apretó al verla. Parecía una versión de mí misma que creía desaparecida. Empecé a notar la forma en que sus ojos se quedaban en mí un segundo más de lo socialmente aceptable cuando entraba en una habitación. Me decía que lo estaba imaginando, que era mi propia proyección de deseo, pero la calidez en su mirada no era un accidente. Cada pequeño intercambio se sentía pesado, cargado de significado. El aire entre nosotros estaba cambiando,
espesándose, volviéndose irrespirable. Y aunque no lo dijéramos en voz alta, sabía que él también lo sentía. Lo veía en la forma en que tragaba saliva cuando me acercaba, en cómo sus manos se cerraban en puños a los lados de su cuerpo. Entonces, una tarde, llamó Julián. Estaba en la cocina preparando la cena, y Sebastián estaba ahí, cortando verduras a mi lado en un silencio cómodo. Contesté, forzando mi voz a un tono ligero y alegre. «Hola, amor, ¿cómo estás?» Sebastián no miró hacia otro lado. Dejó el cuchillo y se quedó quieto, con sus ojos oscuros fijos en mí mientras yo hablaba con mi prometido. No había juicio en su mirada, pero había algo más. Un desafío, una posesividad silenciosa. Sentí que mi pulso saltaba en mi garganta. Sabía, con una certeza aterradora, que algo entre nosotros ya se había roto, que una línea invisible se había cruzado sin que nos diéramos cuenta. La lluvia comenzó al final de la tarde, una tormenta de verano repentina y violenta que golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Para la noche la casa estaba envuelta en un susurro constante de agua y viento. Mi madre y Guillermo habían salido a una cena de negocios, dejándonos solos en esa inmensidad de diseño. Terminamos en la sala de estar, con las luces bajas. La conversación, como siempre, derribó en cosas que normalmente no se dicen en voz alta. Hablamos de miedos, de arrepentimientos. Admití, en términos vagos y cobardes, que a veces me preguntaba si había tomado las decisiones correctas en mi vida, si casarme con Julián era realmente lo que quería, o solo lo que se esperaba de mí. Sebastián no pidió detalles, no necesitaba hacerlo. Sus ojos me dijeron que entendía perfectamente el lenguaje de la duda. No hubo prisa, no hubo un movimiento brusco u obvio. Fue un cierre gradual de la distancia física y emocional. Sus palabras se volvieron más lentas. Su voz bajó hasta convertirse en un rumor grave que vibraba en mis huesos. El espacio entre nosotros en el sofá se sentía frágil, como si pudiera romperse con un solo suspiro. Debería haberme apartado. Debería haber recordado el anillo en mi dedo, la lealtad, la familia. Pero en lugar de eso, dejé que mis dedos se asentaran contra los suyos, sintiendo la calidez de su piel viajar directamente a través de mí, encendiendo cada nervio. «¿La foto que te tomé?», dijo su voz apenas un susurro. «Es mi favorita. No porque sea perfecta técnicamente, sino porque es real, porque muestra quién eres cuando nadie está mirando». La forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de algo más que una simple imagen, como si estuviera hablando de mi alma, desmoronó lo que quedaba de mi contención. El mundo exterior se silenció, la tormenta, la casa, mis obligaciones, todo desapareció. Solo quedaba él. Su pulgar rozó mis nudillos, una caricia lenta y deliberada, y mi pulso se disparó. Al primer beso fue lento, vacilante, como si ambos estuviéramos probando el peso de nuestra transgresión, pero se profundizó rápido, cargando con toda la tensión que habíamos estado fingiendo que no existía. Meses de soledad, de sentirme invisible, se vertieron en ese beso. Fue un choque, fue hambre. Cada mirada no dicha, cada toque accidental, cada pensamiento impuro que había tratado de empujar al fondo de mi mente, todo encontró su camino en ese momento. El tiempo se deslizó. La tormenta afuera se convirtió en ruido de fondo. Nuestra respiración y el latido ensordecedor en mis oídos eran más fuertes que cualquier trueno. No pensé en Julián. No pensé en las consecuencias ni en la luz de la mañana. Solo existía la cercanía. La forma en que las manos de Sebastián se movían por mi cuerpo como si ya me conociera, como si hubiera estado estudiando mis mapas en secreto. La sensación de ser deseada, de ser querida de una manera que no me había dado cuenta de que me estaba muriendo de hambre. Me levantó del sofá sin romper el beso, guiándome hacia la alfombra. La urgencia se apoderó de nosotros.
La ropa se convirtió en un estorbo. Hubo un frenesí, una necesidad desesperada de piel contra piel. Sus manos eran firmes, demandantes, y yo respondí con la misma intensidad, arañando su espalda, queriendo fusionarme con él, olvidar quién era y a quién pertenecía. Hicimos el amor con la furia de lo prohibido, con la pasión de lo que se sabe que tiene fecha de caducidad. Fue sucio, fue hermoso, fue real. Cuando terminó, yacíamos ahí, enredados en la penumbra, con los corazones todavía inestables, mirando hacia la oscuridad del techo. No sentí arrepentimiento, no todavía, solo una extraña y tranquila certeza de que nada podría volver a ser como antes. Había cruzado el Rubicón. La luz de la mañana se coló demasiado rápido, y con ella, la realidad implacable. Mi teléfono vibró en la mesa de cristal rompiendo el silencio. El nombre de Julián parpadeaba en la pantalla, con un mensaje. Llego antes de lo planeado. Nos vemos en unas horas. Te amo. Dejé el teléfono sin responder, mi mente luchando por ordenarse, por encontrar una excusa, una mentira, algo. Sebastián ya no estaba a mi lado. Escuché ruidos en la cocina. Me vestí rápidamente, sintiéndome extraña en mi propia ropa, y caminé hacia allá. Estaba de pie junto a la cafetera, de espaldas a mí. Se giró cuando entré. No hablamos. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y eso fue suficiente. Todo lo que había sucedido estaba en esa mirada. El calor, el riesgo, y una pregunta que ninguno de los dos era lo suficientemente valiente para responder. ¿Y ahora qué? Pasé junto a él para servirme agua, con el pecho apretado, tratando de actuar como si el aire entre nosotros no estuviera cargado de electricidad estática. «Julián llega hoy», dije mi voz, sonando extraña y lejana. Sebastián asintió, tensando la mandíbula. «Lo sé». Más tarde mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Sebastián. Solo una imagen. La abrí y me vi a mí misma desde la noche anterior. No era una foto explícita. Era un primer plano de mi rostro, tomado en un momento de vulnerabilidad que no me había dado cuenta de que él había capturado. Mis ojos estaban cerrados, mi cabeza echada hacia atrás, una expresión de éxtasis y paz en mi rostro. Era suave, casi sin guardia, como si le había dejado ver algo que nadie más había visto jamás. La miré hasta que mis manos comenzaron a temblar. Borré el mensaje, pero mi dedo se demoró sobre la imagen demasiado tiempo antes de que desapareciera. Borrarla de mi teléfono no borraba el recuerdo de ella, ni la forma en que me había sentido en ese momento. Algunas cosas no se pueden deshacer con un botón. Julián cruzaría esa puerta en unas horas, esperando a la misma mujer que había dejado atrás. Yo sonreiría, lo abrazaría, le preguntaría sobre su viaje y fingiría que mi mente y mi cuerpo no estaban en otro lugar completamente diferente. Pero yo sabía la verdad. Sebastián me había mostrado una versión de mí misma que no sabía que aún existía. Una mujer apasionada, viva, imprudente. Y ahora que la había visto, ahora que la había sentido, no podía volver atrás. Me dije a mí misma que lo enterraría, que nadie lo sabría nunca, que podría mantenerlo oculto de todos los demás, pero no de mí misma, y ciertamente no de Sebastián, que ahora me miraba desde el otro lado de la habitación con el conocimiento compartido de nuestro secreto ardiendo en sus ojos. El sonido del motor del coche de Julián en la entrada fue como una sentencia. La puerta se abrió y él entró, oliendo a mar y a viaje, con esa sonrisa confiada de quien cree que su mundo está en orden. «¡Renata!», exclamó, soltando sus maletas y abriendo los brazos. Fui hacia él, me dejé abrazar, sentí sus labios en los míos y por primera vez sentí la mentira en mi propia piel. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro cuyo guión había olvidado. «Te extrañé tanto»,
murmuró contra mi cabello. Y yo a ti, mentí. Por encima de su hombro vi a Sebastián parado en el umbral de la cocina. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándonos. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos eran dos pozos oscuros de burla y deseo. Julián se separó de mí y vio a Sebastián. «Sebas, ¿cómo estás, hombre?», saludó con esa camaradería masculina fácil que siempre me había parecido un poco actuada. Sebastián asintió, sin moverse. «Bien, Julián. Bienvenido a casa». El «bienvenido a casa» sonó cargado de ironía, pero Julián no lo notó. Estaba demasiado ocupado siendo el novio perfecto, el héroe que regresa. Esa noche organizamos una cena de bienvenida. Mi madre estaba eufórica, Guillermo servía vino y Julián contaba anécdotas de la plataforma petrolífera. Yo estaba sentada entre mi prometido y mi amante secreto, sintiendo que la silla me quemaba. Cada vez que Julián me tocaba la mano o me pasaba el brazo por los hombros, sentía la mirada de Sebastián clavada en mí. Era una tortura exquisita. Me sentía sucia y al mismo tiempo increíblemente excitada por el peligro. En un momento, Julián se levantó para ir al baño. La mesa quedó en un silencio momentáneo. Mi madre fue a la cocina por el postre. Guillermo revisaba su teléfono. Sebastián se inclinó hacia mí, fingiendo alcanzar la botella de agua. «Mientes bien», susurró tan bajo que solo yo lo pude escucharlo. «Casi me convences de que lo amas». Me tensé, mirando a mi alrededor con pánico. «Cállate». «Sí sé». Él sonrió, esa sonrisa torcida que había aprendido a odiar y desear a partes iguales. «¿Vas a ir a su cama esta noche, Renata? ¿Vas a dejar que te toque después de lo que hicimos?» «Sebastián, basta. Dime que no estás pensando en mis manos. Dime que no estás pensando en cómo te hice gritar anoche». «Aquí está el postre», anunció mi madre, entrando con una tarta de limón. Me enderecé en mi silla, con el corazón martillando contra mis costillas. Sebastián se recostó, volviendo a su máscara de indiferencia, pero por debajo de la mesa, su pie rozó mi pantorrilla. Un toque deliberado, posesivo. Esa noche, en la cama con Julián, fue una pesadilla. Él quería intimidad, quería reconectar, y yo cerré los ojos y fingí. Pero cada caricia suya se sentía incorrecta, cada beso era insípido comparado con el fuego de Sebastián. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en la sala de estar, en la alfombra, bajo el peso de otro hombre. Cuando finalmente Julián se durmió, me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo, buscando rastros de la mujer que solía ser, pero solo vi a una extraña con los labios hinchados y los ojos culpables. Al salir del baño, vi una sombra en el pasillo. Era él, Sebastián. Estaba apoyado contra la pared esperándome en la oscuridad. «No puedes seguir haciendo esto», dijo, sin preámbulos. «Tengo que hacerlo. Él es mi prometido. Me voy a casar con él». Sebastián dio un paso hacia mí, acorralándome. «No te vas a casar con él. No después de ayer. Fue un error, Sebastián. Una locura de una noche». «¿Un error?», se rió sin humor. «Un error es olvidar las llaves. Lo que hicimos fue real, y tú lo sabes». Me tomó del brazo, sus dedos quemando mi piel a través de la seda de mi pijama. «Dímelo a la cara, Renata. Dime que no sentiste nada. Dime que prefieres esa vida tibia y aburrida con él». No pude mentirle. No cuando estaba tan cerca. No cuando su aroma a sándalo y peligro me envolvía de nuevo. «Tengo miedo», admití, mi voz quebrándose. Su expresión se suavizó. Soltó mi brazo y acunó mi frente con sus manos. «Lo sé, yo también. Pero no voy a dejarte ir, no ahora que te tengo». Se inclinó y me besó, ahí mismo,
en el pasillo, a metros de donde dormía mi prometido y nuestros padres. Fue un beso desesperado, una promesa y una amenaza. «Esto no ha terminado», susurró contra mis labios. «Apenas está empezando». Se apartó y regresó a su habitación, dejándome sola en la oscuridad, temblando, sabiendo que tenía razón. Esto no era el final, era el comienzo de un desastre que nos consumiría a todos. Si te ha atrapado esta historia de pasiones prohibidas y secretos oscuros, y quieres saber qué sucederá entre Renata, Sebastián y Julián, por favor, asegúrate de seguir mi canal Mundo de Secretos. Dale me gusta al video y déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué harías tú en el lugar de Renata? Queremos leerte. Espero que esta historia te haya dejado pensando en cómo resolverías tú una situación así. Te leo.